Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Debajo del video les van a aparecer todas mis redes sociales. Métanse desde ahí, los va a llevar a Facebook, el Rincón de la Hechicera. Ahí respondo todas las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia. Hago muchísimas cosas. Mándenme un mensaje para que les dé los precios y puedan agendar su cita. Y veamos a ver cómo viene la energía para los signos esta semana. Aries, tienes que cerrar ciclos que tienes ahí del pasado, no tengas miedo, deja que si alguien se tiene que ir de tu vida, déjalo que se vaya, atrévete a nuevas cosas y trata también de cambiar tú, de reinventarte, de hacer cosas diferentes. Abre tu corazón, sana tu niño interior, porque eso te va a ayudar mucho en todo momento, no nada más en tus relaciones, sino a ti en tu autoestima y también en tema de trabajo y de proyectos. Viene un viaje nuevo para ti, que es algo muy importante. Y vienen también dos proyectos que se te van a dar antes de mediados de año. Hay algo también que si quieres estudiar es buen momento para estudiar, aprender o retomar algo que habías dejado en una pausa. Y ten cuidado con todo lo que tiene que ver con temas legales, con temas de demandas. Hay muchas cosas que se están moviendo, se van a empezar a mover mucho más rápido, sobre todo la parte económica. No te desesperes, ten paciencia. Trabaja mucho con la energía del gato, que te va a ayudar a ser como más intuitivo, más perceptivo, pero también te va a ayudar a mover toda esa energía y a transmutar todo eso que traes ahí cargando del pasado. Trabaja esa energía en sábado con Saturno, que te va a ayudar también a liberar todo eso que está tan estancado. Y trabaja con la energía del color azul, que te va a ayudar también a estar en paz, tranquilo. Puedes conectarte con el elemento agua para sanar toda la parte emocional y que las cosas empiecen a fluir y que encuentres tu lugar en el mundo, pero también tu lugar emocionalmente, porque eso te va a ayudar muchísimo y que no trates como de encajar en donde no debes de estar. Y los números son 9, 15 y 4 y ten cuidado con problemas de ciática o de la columna. Y ahora veamos con Tauro. Tauro, está bien que tú seas diferente, que aprendas a hacer nuevas cosas, que trates de innovar, pero también debes de tratar de ser mucho más flexible. No todo el mundo piensa como tú y no todo el mundo quiere hacer las cosas como tú. Abre tu mente, abre tu corazón y dale la oportunidad a las demás personas que también se puedan expresar de otra forma. No seas tan cuadrado. Vienen cambios para ti. Estas próximas semanas van a venir cosas importantes porque vienen propuestas de trabajo, viene un cambio muy importante para ti. Lo que tú estás haciendo ahorita no lo vas a concluir o no va a ser con lo que vas a estar durante todo el año. Antes de agosto o algo relacionado con el 8 días, 8 semanas, viene un cambio muy importante para ti en temas de trabajo. Ten cuidado con problemas de coagulación de la sangre o todo lo que tenga que ver con cosas y cosas también hormonales, porque por ahí se ve que tienes la energía también muy estancada. Hay algo que tienes que sanar con tu papá y te marca también un viaje pronto, pero este es un lugar cercano y un viaje corto para arreglar o es arreglar o cosas de trabajo o de dinero o de proyectos, pero no es como de vacaciones. Y los números son 5, 18 y 24. Y trabaja mucho con la energía del color morado. Trabájalo también en sábado con la energía de Saturno para transmutar toda esta energía y que se vaya liberando todo eso que está tan estancado, pero sobre todo para que te atrevas tú también a hacer cosas diferentes. Pero para eso tienes que transmutar el miedo, el enojo, todos los lazos que tienes ahí energéticos. Es importante como irlos rompiendo. Y ten cuidado también con problemas del estómago, porque tienes la energía muy acumulada ahí. Y ahora veamos con Géminis. Géminis, no todas las personas que lleguen a tu vida se tienen que quedar ahí mucho tiempo. Tienes que sanar huellas de abandono y tienes que entender que cada persona va a estar un determinado tiempo en tu vida, al igual que tú en la de ellos. Trata también de enfocarte en lo que realmente tú quieres, pide un deseo, se te va a cumplir, pero trabaja con esa energía, mueve esa energía a ese deseo que tú quieres, que puede ser de algún proyecto, de alguna relación, de salud o algo que realmente desea tu corazón. Pero recuerda que para que eso pase, tú tienes que estar en esa vibración y en ese camino. Trabaja mucho con la energía del color amarillo, trabájalo en domingo con la energía del sol para tener éxito, para que seas exitoso y se puedan lograr las cosas que tú quieres. Ten cuidado con problemas del estómago o algo que esté inflamado o puede ser quistes, mioma poliquístico, porque aquí marca que puede haber como unas bolitas o algo que esté inflamado. Y trabaja mucho también con la energía del color verde
para todo lo que tiene que ver con salud física, mental, espiritual, y también ayuda a la parte del crecimiento. Tienes que empezar a sembrar lo que tú realmente quieres cosechar, pero vienen buenas oportunidades y vienen cosas importantes para ti. Tienes que atreverte a dar ese brinco. Trabaja mucho con la energía del caballo que te va a ayudar a dar ese brinco, a atreverte a nuevas cosas, pero sobre todo a no mirar hacia atrás. Deja el pasado atrás como una lección y un aprendizaje. Y los números son 8, 15 y 24. Y ahora veamos con Cáncer. Cáncer es el momento ahorita de iniciar todo aquello que tú quieras. Date la oportunidad de experimentar también nuevas cosas. Ten cuidado con enemigos ocultos, con personas que están atrás de ti, a lo mejor bloqueándote el camino, chupándote la energía. No dejes que ese tipo de energías te estanque. No cuentes tus planes ni tus proyectos hasta que las cosas se empiecen a mover o que ya las tengas. Ahorita sé un poquito más cauteloso. Hay 2 personas en tu familia con las que has tenido ahí como algunos conflictos, un alejamiento. Hay una persona que se va a ir a vivir lejos o va a estar alejada. Si tú ahorita no quieres arreglar la situación, trata nada más de no pelear, no engancharte y mantén esa relación a lo mejor como en una pausa. Y hay una persona también que te va a volver a buscar del pasado. Eso es como para proponerte algo de trabajo, de proyectos. No le hagas caso, puedes perder tiempo, dinero y nada más viene como a ver qué saca. Entonces no le pongas atención a eso. Ten cuidado también con problemas de la cabeza. Puede ser como pérdida de memoria, que de repente te sientas mareado o que tengas por ahí algo sin que sea de gravedad. Recuerden que todo lo que yo les digo de las partes del cuerpo es sin que sea de gravedad, porque todas las emociones cuando se bloquean se convierten en enfermedades, dolores, malestares. Entonces hay que poner atención porque la energía está como muy cargada y puede ser que a lo mejor no estés durmiendo muy bien. Y ten cuidado también con los tobillos. Trabaja con la energía del color rojo en martes, con la energía de Marte, para vencer enemigos ocultos, para tener esa fuerza, esa pasión, para poder lograr las cosas que realmente quieres en este momento y de aquí en adelante que tengas esa fuerza. Y los números son 9, 28 y 47. Y ahora veamos con Leo. Leo, si estás esperando noticias de algo, lo vas a saber muy, muy pronto. En menos de 11 días o algo relacionado con el 11, vas a saber algo que realmente es importante para ti. Viene también ahorita una persona nueva a tu vida, pero eso es como para un tema de relación o algo emocional, o alguien que dejaste de ver, lo vas a ver, te vas a reencontrar. Vienen ahorita todo lo que sea con temas de amor, te sale que puede ser muy buen momento. Si te quieres embarazar, buen momento también para embarazarte. No es buen momento ahorita para invertir o para comprar casa, espérate un poquito a partir de junio en adelante. Ahorita como que tienes una pausa. Y si ahorita tienes créditos, préstamos, trata de pagarlos o trata de no endeudarte ahorita más. El trabajo y las cosas van a empezar a fluir. También tienes que sanar tu corazón, tienes que aprender a perdonar y perdonarte de decisiones que tomaste en algún momento que luego te pueden estar generando culpa. Y no dejes que los demás te culpen de nada. Y los números son 9, 28 y 49. Y trabaja mucho con la energía del color morado, también el color de la transmutación. Trabájalo en sábado y también trabaja con la energía de Júpiter, que es la parte económica y también es la parte de asuntos legales y como poner en orden cosas que traes ahí pendientes y cosas que están ahí pendientes también con tu papá emocionalmente que tú tienes también que sanar. Y ahora veamos con Virgo. Virgo, las cosas se dan poco a poco, habla de las cosas que tú sientes, ve poco a poco, ve paso a pasito, no te desesperes, tienes que empezar a lograr las cosas que tú quieres, pero todo lleva un tiempo. Trabaja mucho con la energía de la tortuga, que te va a ayudar a entender que todo en la vida tiene un proceso, que vas poco a poco, que por más que quieras correr, no vas a lograr las cosas que tú quieras si no vas como con el camino correcto. Hay cosas que no nos podemos saltar porque es parte de nuestro aprendizaje y es parte de las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, toda esa lección la tienes que vivir. Trata de disfrutar al máximo todas esas decisiones que estás tomando porque te van a llevar al camino correcto. Si esas decisiones no las estás disfrutando, quiere decir que no es el camino correcto y es de sabios cambiar de opinión o de cambiar de dirección. Deja que las personas se alejen de ti, las que se tengan que ir, no te aferres a nada ni a nadie. Trabaja mucho con la energía del agua para que fluyas, para que muevas todo eso que está estancado. Hay un ciclo de una relación que necesitas soltar. Empieza a liberar esa energía porque te va a ayudar también a estar mucho más ligero en todo momento. Hay una persona en tu familia que está enferma, es alguien joven, no sale que sea nada de gravedad, pero sí puede tener una cirugía o puede estar en cama muy, muy pronto. Habla de las cosas que tú sientes, expresa lo que realmente deseas en este momento y hazlo de corazón y las personas te van a entender. Pero no te quedes como con esas cosas ahí guardadas. Y los números son 8,
9 y 5. Y ten cuidado también con problemas de los pulmones, riñones, vías urinarias, y también te sale algo de la vejiga y también de los oídos. Y ahora veamos con Libra. Libra, ponte a hacer ejercicio, haz las cosas que realmente son importantes para ti. Viene ahorita un cambio muy, muy bueno para ti. Vienen dinero, vienen logros, vienen viajes. Este año va a ser un año de mucho movimiento, de mucho aprendizaje, y vas a poder lograr llegar al lugar a donde tú deseas. Si estás esperando que te contraten en algún lugar, en una oficina, irte de viaje o cambiarte hacia otro lado, te sale que es muy buen momento para que lo hagas. Y toda la energía que estuvo estancada durante a lo mejor los primeros meses del año va a empezar a moverse y va a empezar a fluir. No te desesperes, las cosas van a fluir. Ahorita puede ser que de repente te sientas nervioso por todos los cambios, pero las cosas van a estar mucho mejor y van a pasar mejor de lo que tú esperas. Entonces no te preocupes. Y trabaja mucho con la energía del color naranja, que es la energía de estar mucho más contento, de tener amigos, de tener como esa parte social, que es algo que te hace falta. Lo puedes trabajar también en domingo con la energía del sol, que son los colores del sol que te van a ayudar a brillar, a tener éxito, y que donde tú llegues puedas brillar y puedas lograr cada una de las cosas que tú quieres. Trabaja mucho con la energía de la mariposa, que te va a ayudar a transformar toda esa energía, que a lo mejor de repente de miedo, de inseguridad, de soledad, para que puedas volar y con esos colores puedas iluminar los lugares a donde tú vayas. Pero vienen cosas importantes para ti. Ten cuidado nada más con problemas de estómago, con lo que vayas a comer, que no te vaya a caer mal y que vas a tener ahí como, pues no sé, a lo mejor algún tipo de cólico, de úlcera, de gastritis o de problemas de estreñimiento. Y los números son 3, 26 y 27. Y ahora veamos con Escorpio. Escorpio, ten cuidado ahorita de no pelear, no engancharte con problemas de trabajo, de dinero. Puede ser que ahorita los pagos o algo que tú estés esperando con dinero se retrase, o si estás tratando de encontrar trabajo, puede ser que a lo mejor se retrase un poquito y no recibas no encuentres trabajo o no recibas ese pago que estás esperando. Las cosas van a empezar a fluir mucho mejor a partir de abril. No quiere decir que ahorita te vaya mal, pero las cosas van a estar un poquito lentas. Trabaja con la energía del oro, porque te va a ayudar a expresar lo que tú quieres, pero también entender cuándo es el momento de hablar, cuándo es el momento a lo mejor de estar un poco callado y no estar repitiendo las cosas negativas de las personas alrededor. Porque a veces lo que dicen las demás personas lo tomamos como nuestro, como nuestras creencias, nuestros pensamientos, y eso que tienen todos los demás o que dicen todos los demás, a veces lo hacemos como de nuestra vida, y eso hace que de repente se bloqueen las cosas. Trabaja mucho la gratitud, agradécete también todo lo que has logrado, y agradécele al universo todo lo que te está dando, aunque las cosas en este momento no se estén dando como tú quieras. Hay alguien que ya se murió, que no te pudiste despedir, que es importante que cierres ese ciclo tú en tu corazón, y vienen ahorita nuevas oportunidades, nuevas cosas. No te desesperes, tienes que trabajar mucho, mucho con la paciencia, y ten cuidado con problemas. Aquí te sale todo esto, o sea, los ojos, la cabeza, la coronilla. Tienes el chakra completamente cerrado de la coronilla y el entrecejo, o sea, el tercer ojo. Entonces, como toda esta parte, no sé si de repente sientas aquí como una carga muy fuerte, puedes ponerte un cuarzo para también tratar de desbloquear esa energía. Y todo lo que tenga que ver, te digo, con la cabeza, puede ser también como de repente problemas como de sinusitis, ¿no? Que de repente sientas aquí como que todo está constipado. Y ten cuidado con las rodillas. Y los números son 11, 4 y 26. Sagitario, tienes un don y tienes que sacar ese don a la luz. Vienen ahorita nuevas personas a tu vida. Hay una persona que siempre está pensando en ti, que te quiere, que te busca. Date esa oportunidad de tener una relación y de empezar a hacer cosas diferentes. El negocio puede ser, o los proyectos puede ser que ahorita estén un poco lentos. No te preocupes, las cosas van a empezar a fluir, porque ahorita estás en cierre de ciclo de otras cosas y hay algo a lo que le tienes que poner atención, que es más importante en este momento de tu vida que a lo mejor el tema de trabajo y de proyectos. No te desesperes, empieza también a hacer ejercicio, ponle atención a la parte física, porque eso te va a ayudar también muchísimo. Y trabaja mucho con la energía del color rojo el martes, para que puedas tener esa fuerza y ese impulso para poder lograr las cosas que tú quieres. Ten cuidado de enemigos ocultos, de chismes, de traiciones. También límpiate, porque por ahí hay personas que están haciendo algo para que las cosas no se te den y todo se esté estancando. Y ten cuidado con problemas también de ciática, pompas, columna. Y los números son 17, 8 y 22. Y ahora veamos con Capricornio. Capricornio, vienen ahorita momentos importantes para ti. Viene una reunión pronto, o una fiesta, o un festejo, en donde vas a encontrar personas, en donde se te pueden abrir los caminos para temas de trabajo, de proyectos. Vienen cosas muy importantes para ti. Te salen viajes también de aquí a agosto.
Uno de ellos te sale relacionado con temas de trabajo y con dinero, otro te sale como para ir a visitar a alguien o reencontrarte con alguien que es importante para ti. Buen momento para tener una relación, buen momento para casarte, buen momento para formar una sociedad. Todo lo que sean nuevos inicios te sale que es muy buen momento para que lo hagas. Trabaja mucho con la energía del color verde, que es la energía de la salud física, mental, espiritual, de la energía del crecimiento, de la prosperidad. Trabaja también con las plantas, si puedes sembrar algo, trabájalo con la tierra, porque te va a ayudar a que puedan germinar esos proyectos, para que lo que tú siembres se pueda dar de la mejor forma. Y ten cuidado con problemas en los hombros y problemas también gastrointestinales, porque por ahí también se ve que puede haber algo, sobre todo en la parte del colon o la parte del intestino. Y trabaja mucho también con la energía de la araña, que te va a ayudar también a tejer tu destino, a que te puedas mover en la dirección que tú quieras y que no dejes que las demás personas como que vengan a decirte qué es lo que tienes que hacer. Y los números son 18, 4 y 15. Y ahora veamos con Acuario. Acuario, tienes que aprender a pedir perdón, tienes que sanar tu corazón, tienes que atreverte a hacer cosas realmente importantes y diferentes, pero sobre todo en temas de familia. Tú pasas arriba de las personas y no te importa quién te llevas entre los pies. Y es importante aprender a perdonar y de repente decir, oye, la regué, perdóname, actué por impulso o hice berrinche. Y entender que no todas las personas actúan como tú quieres. Tienes que también perdonar a las demás personas y perdonarte tú también. Hay muchas cosas que traes ahí del pasado. Tienes que ponerle atención al cuerpo, a la parte hormonal. Puede ser que a lo mejor de repente estés subiendo mucho de peso o bajando mucho de peso. Entonces pon mucha atención porque todo eso también tiene que ver, independientemente de un tema médico, de un bloqueo emocional. Los proyectos y el negocio va a empezar a fluir. Puede ser que a lo mejor no recibas el dinero que estás esperando de algo que tú quieres o las ventas no estén fluyendo como tú quieras, pero las cosas van a empezar a fluir mucho mejor a partir de julio en adelante. Entonces no te desesperes. Trabaja mucho con la energía del color morado, también de la transmutación, para transmutar todo ese enojo, ese odio, esa frustración que tienes para que las cosas fluyan. Y trabaja mucho también con la energía de la libélula, para que entiendas que tú puedes brillar en cualquier momento y que no necesitas el brillo de alguien más para poder lograr las cosas que realmente son importantes para ti. Ten cuidado con problemas de oídos y ten cuidado también con problemas en los brazos y las articulaciones. Y los números son 6, 29 y 49. Y ahora veamos con Piscis. Piscis, vienen ahorita proyectos, vienen amigos que van a llegar a tu vida o que te van a volver a buscar. Buen momento para salir, buen momento para empezar a hacer cosas que habías dejado en una pausa. Buen momento también para viajar. Y por todo lo que tú estuviste esperando en algún momento, va a empezar a llegar y ahora sí que vas a decir, por todo lo que me esperé en algún momento o todo lo que aguanté o el sacrificio, ahorita estoy recogiendo todas esas bondades o regalos que el universo me está dando en este momento. Tienes que trabajar mucho también en la confianza en ti mismo para que las cosas se den de la mejor forma. Y ten cuidado también con personas que de repente no quieren que tú estés bien. Estas son personas que están relacionadas con temas de trabajo, de proyectos. Son dos personas, es un hombre y una mujer. Tú debes de saber quiénes son porque puede ser que te estén metiendo el pie para que no se te den las cosas que tú quieres. Y ten cuidado también con problemas con coches, con algún choque, con que se te ponche una llanta o algún retraso, porque por ahí puede haber como algo. Y hay algo también que tienes que arreglar de temas de seguros, que eso también es importante para ti. Y si tienes algo como de una visa, un pasaporte, una licencia, también empieza a arreglarlo o empieza a tramitarlo porque puede ser que eso no te lo den en los tiempos que tú quieras o que de repente a lo mejor lo necesites en algún momento, ya esté vencido y no te lo den para el tiempo que tú quieres o para un viaje o para lo que tú necesites en este momento. Hay una relación que está llegando a su fin, puede ser una relación o de pareja o de trabajo. Entonces es momento también de cerrar ciclos, es momento de entender cuándo es el momento de ya irse y ya no estar ahí en donde ya acabaste de estar. Y ten cuidado con problemas también de las articulaciones. Aquí te sale también como problemas que puede haber como de las venas, que puedan estar inflamadas o que de repente sean varices. Y también con la coagulación de la sangre. Y también cuidado con infección de vías urinarias, porque por ahí hay algo que está como muy estancado. Trabaja también con la energía del conejo. Y más ahora que tenemos la energía de la primavera, te va a ayudar mucho a poder saltar también esos obstáculos, pero también ser un poco como más inteligente, más intuitivo, tener como más audacia para poder lograr las cosas que tú quieres. Trabaja con la energía del lunes, con la energía de la luna, para todo lo que tiene que ver con la parte emocional. Relájate, las cosas van a empezar a fluir, van a empezar a estar mucho mejor.
Y también puedes trabajar con la energía del color café, que es el color de la tierra, para poder sanar cosas que traes ahí con tus ancestros de familia, pero para que también las cosas empiecen a fluir económicamente. Tienes que tener mejor relación con el dinero para que las cosas fluyan de la mejor forma y vienen cambios importantes y positivos para ti. No tengas miedo de estar pobre, porque a lo que más miedo le tengas va a ser justo lo que va a pasar. A veces hay que tirar como todo lo que construimos en algún momento y volverlo a construir con una energía completamente diferente. Me refiero como tirar a lo mejor esos sueños que no se dieron y se quedaron inconclusos. Cierra ese ciclo, termina toda esa energía y construye un castillo nuevo lleno de confianza, de fuerza, de inteligencia, de fortuna, porque las cosas van a empezar a fluir mucho mejor para ti. Pero ahorita estate relajado, estate tranquilo y sobre todo confiando en que las cosas van a fluir. Trabaja mucho también con la energía del color blanco, para que si fuera como un reseteo, y trabájalo con la luna, con la energía de lunes también, para que las cosas también fluyan de la mejor forma, pero para que tú veas que algo que está en blanco, tú lo puedes transformar en todos los colores que tú deseas. Y trabaja con la energía del perro, que te va a ayudar a entender qué personas realmente son leales contigo y qué personas deben de seguir por lo menos en este momento de tu vida, y a qué personas les deben de decir hasta luego. Y los números son 22, 48 y 57. Y ten cuidado también con problemas de ganglios, porque por ahí se ve que puede haber algo. Entonces, bueno, ya saben, todos tenemos muchas cosas que trabajar. Espero que tengan un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que ven este video. Ya saben que siempre les mando un beso con mucho cariño.